Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien. Soy Abner Pérez y les doy la cordial bienvenida al podcast El Aprendiz Cristiano. Espero estén listos una vez más para sumergirnos en este nuevo episodio. Sin duda usted aprenderá mucho, así que haga su tiempo, relájese, tómese algo o prepárese algo y aquí ¡comenzamos! El capítulo pasado estuvimos hablando sobre la vida de Noé, el arca que construyó, sus familiares, los únicos que se salvaron y, por supuesto, los animales. Después del diluvio, una vez más los siglos han pasado y la población de la Tierra ha crecido en gran número. Nuestra historia se desarrolla ahora en la época que los historiadores llaman el surgimiento de la civilización, en la Mesopotamia antigua, actualmente el país llamado Irak, un país que ha estado en conflicto bélico hace ya 20 años. Después del diluvio, Dios le había dicho al hombre: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Eso está en Génesis capítulo 9, verso 1. Pero, como es típico del hombre, desobedeció a Dios. La humanidad decidió hacer exactamente lo contrario, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y así la humanidad decidió construir una gran ciudad y congregarse todos allí. Ellos decidieron construir una gigantesca torre como símbolo de su poder, para hacerse un nombre, para hacerse famosos. Es como que si hubieran dicho: miren, hagamos algo grande, juntémonos para hacer algo maravilloso por si al final nos dispersamos todos. Y sí, esto quedó en la historia de toda la humanidad. Esta torre es recordada como la Torre de Babel. Bien, profundicemos aquí por unos minutos y veamos cuál fue el pecado y luego cuál fue el juicio de Dios para ellos. En Génesis capítulo 11, verso 1 al 4 dice: Ahora bien, toda la tierra tenía una sola lengua y las mismas palabras. Y a medida que la gente emigraba del este, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se decían unos a otros: venid, hagamos ladrillos y quemémoslo a fondo. Y así tenían ladrillos por piedra y betún por argamasa. Y dijeron: venid, edifiquémonos una ciudad y una torre con su cúspide en el cielo, y hagámonos un nombre, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Las declaraciones clave están en el versículo 4. Primero, tienen como objetivo construir una ciudad. Segundo, pretenden construir una torre en la ciudad que llegue hasta los cielos. En tercer lugar, su objetivo es hacerse un nombre. Y cuarto, procuran no dispersarse por toda la tierra. Así que, los dos primeros de ellos corresponden a los dos segundos. Construir una ciudad es la forma de evitar ser dispersado por toda la tierra. Y construir una torre en los cielos es la forma en que uno se hace un nombre. De modo que la ciudad y la torre son las expresiones externas de los pecados internos. Y dígame si no, los países a menudo crean con gran orgullo y jactancia y hasta soberbia edificios tan grandes que cualquier persona le gustaría irse a tomar una foto allí. ¿Por qué será? Los países a menudo compiten por tener los edificios más elevados, más grandes, porque parece que así se hacen un nombre. Eso quiere decir que se hacen famosos. La voluntad de Dios para los seres humanos no es que encontremos nuestro gozo en ser alabados, sino que encontremos nuestro gozo en conocerlo y alabarlo. Así que su voluntad no es que encontremos nuestra seguridad en las ciudades, sino en Dios, a quien obedecemos gustosamente. Nos podemos dar cuenta que después del diluvio, el hombre sigue siendo igual de pecador. La condición humana es igual a la de Adán y Eva. Al parecer, no hay cambio alguno. Parece ser que incluso el día de hoy los hombres siguen construyendo para reclamar y robarle el lugar a Dios. Tristemente, esa es la historia de la humanidad hasta el día de hoy. También encontramos dos cosas en Génesis capítulo 11, verso 5. Señalan que el hombre está a punto de ser puesto en su lugar. Y el Señor descendió a ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían edificado. Primero, note que Él los llama.
los hijos del hombre, o traducido de otra manera, los hijos de Adán. La construcción de esa ciudad y esta torre son similares a lo que hizo Adán cuando se rebeló contra Dios y comió del árbol. La naturaleza pecaminosa de Adán continúa en sus descendientes, incluyéndote a ti y a mí. En segundo lugar, fíjate que dice, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre. Esto es un santo desprecio. ¿A qué me refiero? El autor se burla de la torre diciendo que Dios tuvo que bajar para verla. Esta torre está tan lejos de estar en el cielo que Dios no puede verla desde el cielo. Por supuesto, Dios puede ver todo en todas partes, pero cuando quieres mostrar la naturaleza ridícula del orgullo del hombre que menosprecia a Dios en sus pequeños logros, tomas algunas palabras y hablas con ironía y describes a Dios mirando hacia abajo en busca de esta gran torre, entre comillas. Más bien, era una pequeña torre que probablemente sea más baja que cualquiera de las montañas hoy día. Y entendamos de una vez por todas, lo que a Dios no le gusta es la desobediencia, ya que el pecado se define directamente como desobedecer los mandamientos de Dios. Anteriormente, Dios le dijo específicamente a la familia de Noé que se multiplicara y que se extendiera por toda la tierra. Sin embargo, en la historia de Babel sabemos que el pueblo decidió permanecer unido y construir una torre que llegara hasta los cielos para hacernos un nombre. Esta tendencia humana de querer ser como Dios y desobedecer el mandato de Dios es lo que a Dios no le gusta. Ahora bien, ¿qué hará Dios en respuesta a este pecado del hombre que se niega a llenar la tierra con la gloria de Dios, asegurando su vida en una ciudad y tratando de exaltarse a él mismo? En Génesis capítulo 11, versos 6 al 8 sigue diciendo, y el Señor dijo, he aquí que son un solo pueblo, y todos tienen una misma lengua, y esto no es más que el principio de lo que harán, y nada de lo que se propongan hacer ahora será imposible para ellos. Venid, descendamos y confundamos allí su lengua para que no se entiendan unos a otros. Y el Señor los dispersó de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Presten mucha atención lo que Dios dice en el versículo 6. He aquí son un solo pueblo y todos tienen una misma lengua. Eso indica que Dios no solo está a punto de dividir su idioma, sino que al hacerlo está a punto de dividir un pueblo en muchos pueblos. Así que dice en el versículo 7, venid, descendamos y confundamos allí su lengua, para que no se entiendan el hablar los unos a los otros. De esta manera, Dios los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Por lo tanto, su respuesta a la presunción y arrogancia del hombre fue dificultar que el hombre se comunicara y por lo tanto se uniera en ese plan global de menospreciar a Dios. Aquí también podemos notar algo. Dios no actúa de manera caprichosa o desordenada o sin rumbo. De modo que cuando permite este pecado del orgullo, la presunción y la rebelión en las llanuras de Sinar, sabe exactamente lo que está haciendo y cuál será su respuesta a ello. Esto significa que los pueblos y las lenguas del mundo no son una ocurrencia tardía, son el juicio de Dios sobre el pecado y al mismo tiempo están diseñados por Dios. Ahora, para ir cerrando, una buena definición para la palabra religioso sería esta. Es el esfuerzo de aquella persona que busca alcanzar a Dios por sus propios medios. El ser humano por naturaleza tiende a ser muy religioso. Está constantemente involucrado en la búsqueda y creación de nuevas maneras para encontrar a Dios. Pero esta es una búsqueda infructuosa. Vamos a comprobar que la Biblia dice que el hombre está en un desierto espiritual. Está perdido y no puede encontrar el camino de vuelta a Dios por sus propios medios. Tampoco encontrar la justicia adecuada ni suficiente como para hacerse a sí mismo aceptable ante el Señor. Con un lenguaje común, el progreso tecnológico del hombre habría sido más rápido, por supuesto. El hombre siente que no necesita a Dios cuando más avanza tecnológicamente. Así que la ciudad que la gente estaba construyendo no solo se vació, sino que además asumió un nuevo nombre, confusión. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis capítulo 11, verso 9. Entonces entendemos que todas las personas de la tierra compartían un idioma y una cultura. De hecho, también compartían el objetivo de no querer separarse. Con ese fin decidieron hacerse importantes
al construir una gran ciudad con una torre enorme y aparentemente eran reticentes de darle ningún mérito a Dios el Creador. Para evitar que la humanidad fuera demasiado poderosa, entre comillas, y cayera en el pecado generalizado que llegó a inspirar el diluvio, Dios confundió los lenguajes humanos y esparció a la humanidad por todo el mundo. La ciudad de Babel, una palabra que es similar a la palabra hebrea para confundido, se conocería más tarde como Babilonia. Entonces, Génesis capítulo 11 contiene 3 secciones. En la primera, Dios confunde y dispersa a la gente del mundo para detener la construcción de Babel y su torre. Durante la segunda, se nos proporciona una genealogía que nos muestra los vínculos directos que había entre Noé y Abraham. La tercera presenta las generaciones de Taré. Taré es un nombre que es mencionado en Génesis capítulo 11, verso 26 al 32. Es descrito como hijo de Nacor, hijo de Serug, descendientes de Sem. Se dice que tuvo 3 hijos. Abraham, que después fue conocido como Abraham. Este fue llamado para que se convirtiese en el padre del pueblo escogido. Pero de Abraham hablaremos en el siguiente programa. Y hemos llegado a la parte final de este programa, esperando hayas aprendido un poco más de la Biblia. Y por supuesto de la Torre de Babel. Y del por qué también hoy se hablan muchos idiomas. La invitación es para que sigas escuchando y aprendiendo juntamente con nosotros en este podcast. Puedes buscarnos en todas tus plataformas de streaming favoritas con el nombre El Aprendiz Cristiano. Si quieres contactarte con nosotros, puedes hacerlo a elaprendizcristiano@gmail.com. Será un gusto poder leerte. Soy Abner Pérez y será hasta la próxima ocasión.